dentro de lo que es el examen de San Marcos, viene a un nivel regular, o sea, en cuanto a frecuencia, viene más o menos, ¿no? Pero más allá de la frecuencia, de la cantidad de preguntas que vengan en los exámenes, yo creo que es un tema fundamental para entender todo lo que es el periodo prehispánico y la historia en sí se debería de entender de manera que primero vayamos cronológicamente, yo creo que sería lo más adecuado, ¿no? Porque así podemos entender cómo es que funciona nuestra actualidad, cuál es el origen de todo lo demás, entendiendo primero cuáles son los primeros pasos, ¿no? Si es que estuvieron en el repaso que dimos para lo que es la semana de exámenes, habrán recordado de que pues estaba dando un repaso acerca de lo que es el precerámico, ¿no? El lítico, el arcaico. Pues bueno, esto es básicamente una continuación y lo vamos a entender así, ¿no? Vamos dando inicio a la clase de hoy. Siempre atento a sus preguntas, por siempre. Vamos directamente a la periodización. Antes de entender, obviamente, lo que es en sí todo el periodo formativo y el horizonte temprano, Chavín y demás, es clave, creo, entender todo esto de lo que es la periodización, ¿no? Toda la cultura prehispánica que se asienta aquí en nuestra nación. Este es un esquema simple. Como les dije, trabajamos ya lo que es el precerámico, todo lo que es lítico, arcaico, es inferior, superior. Ahí pueden ver algunas culturas resaltantes, no las he puesto todas, obviamente. Y fundamentalmente hoy nos vamos a centrar en lo que es esta parte, a ver si se ve mi puntero, esta parte toda del periodo inicial y horizonte temprano. No vamos a profundizar mucho porque tampoco se requiere, pero en lo que sí hay que puntualizar, obviamente lo vamos a hacer. ¿Cómo qué, profesor? Lo que sí viene en San Marcos y deberían de tener en cuenta dentro de todo este tema es lo que es Chavín y Paracas. Eso es fundamentalmente lo que le tienen que prestar atención. Y también podríamos, cerca de este tema, aprender un poco más acerca de las teorías del origen de las altas culturas, ¿no? Del Perú. Entonces, como ven, hay dos líneas gigantes, bueno, grandes, en las que se puede apreciar una de color rojo y otra de color azul, ¿no? Son diferentes sistemas de periodización. Conforme vas estudiando la historia y más cuando te centras en la historia antigua, se logra ver periodos muy largos y tenemos que encapsularlos reconociendo ciertas características de cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron los estudiosos de estos tiempos, como los que fueron John Rowe y Luis Lumbreras, ¿no? Ahí está la periodización roja, es la de John Rowe, y la de Lumbreras, la azulita. Más que nada, John Rowe le ponía enfoque a lo que sería la cerámica, por eso es que lo dividió en precerámico y luego los periodos y los horizontes. También tuvo bastante importancia en lo que fue la cronología para él, poniendo como centro dentro de lo que es un horizonte, una síntesis de todo lo que fue el periodo anterior, ¿no? Un estado, una cultura que ha regido en la mayor cantidad de terreno posible dentro de lo que es ese periodo de tiempo. Eso es lo que viene a ser un horizonte según John Rowe. Mientras que Luis Lumbreras se enfocaba más en una visión socioeconómica. Luis Lumbreras, recordemos que tiene un poco de influencia marxista, entonces tiene un poco de qué aplicar, ¿no? De eso sobre su estudio. Y principalmente en eso se basa. Por eso es que cuando aprendimos acerca del lítico, arcaico, inferior, superior, hacíamos esta división de a qué se dedicaban a qué se dedicaban las personas, sus actividades económicas, la pesca, la horticultura, recordarán Nanchoc, demás cosas. Por eso es que principalmente Lumbreras hacía enfoque en todo ello, ¿ok? Entonces hay que tener muy bien esto en cuenta. Como les dije, dentro de lo que es el lítico, arcaico, inferior, superior, está Paiján, Toquepala, Nanchoc y todo lo que vimos. Ahorita vamos a ver lo que es Sechín, Upisnique, pero sobre todo Chavín y Paracas. Eso es lo fundamental. Luego, en otra clase, ya si es que se van inscribiendo al próximo ciclo que vamos a ver, no digo nada, pero ya lo dijo Sergio, XD. Vamos a ver lo que es el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío, el horizonte tardío, los incas, que es un tema que viene bastante, los imperios Wari y demás, que eso también es discutible, pero bueno.
vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el surgimiento de estas culturas, ¿no? ¿Cómo es que de la nada surgieron, profesor? ¿De la nada aparecieron? Pues no, no es exactamente así. O sea, las cosas no aparecen por nada, ¿no? Van sucediendo cambios graduales que son los que finalmente hacen surgir a esas naciones, esas culturas, que posteriormente vamos a ver, ¿no? ¿Qué explicación nos dan los estudiosos acerca de este surgimiento de estas altas culturas? Bueno, hay una división clara, ¿no? Dentro de lo que es el panorama de San Marcos y de lo que realmente ha venido, es fundamental entender estas tres teorías, ¿no? Luego está también la otra teoría, la hologenista, pero no es tan fundamental como estas tres, que sí son bastante importantes, ¿no? Para su estudio. Primero, primero que nada, entendemos la teoría más antigua, la cual es la inmigracionista o también llamada que difusionista. Esta es desarrollada, ¿no? Por Max Uhle, un alemán que vino a Perú, bastante estudioso, y que de hecho, si recuerdo, fue expulsado por ahí de la Segunda Guerra Mundial por temas de espionaje y se le tenía bastante, eh, no se le tenía tanta simpatía a los alemanes, digamos, por el periodo de la Segunda Guerra Mundial cuando estaban aquí en Perú, digamos. Este estudioso alemán, ideaba una teoría en la que decía de que la cultura, la alta cultura, como lo que sería Chavín y las culturas posteriores al precerámico, tuvieron influencia y sus conocimientos vinieron más bien traídos de otro lugar. ¿Como cuál, profesor? Max Uhle decía que principalmente notaba que esos hallazgos, esos conocimientos de aquellas culturas que decimos nacieron acá, provienen de otra nación, la cual sería la azteca o la maya, y que probablemente, según su teoría, han venido por vía marítima, ¿no? Han venido navegando, aprovechando las corrientes y demás. Disculpen. Semejanzas para esto da, por ejemplo, algunas semejanzas arquitectónicas, como lo que serían las pirámides, o algunas lingüísticas que se refieren a que ciertos dialectos tienen semejanza, ¿no? Entre los mayas y las culturas mesoamericanas con las culturas de este país. Se refiere más que nada a lo que son Protochimú y Protonazca, porque era un periodo antiguo, o sea, era 1900 más o menos y a inicios de ese tiempo, en el que Max Uhle aún no tenía conocimiento de Chavín. Recordemos que Chavín recién fue descubierta por César Tello, ¿no? Entonces, Max Uhle solamente veía lo que es Protochimú y Protonazca. Pero, profesor, ¿qué es Protochimú y Protonazca? Protochimú es, como su nombre lo indica, un periodo anterior a Chimú, pero este se refiere más que nada a lo que es el Mochica. Protochimú, por tanto, podríamos decir que es básicamente Mochica, ¿no? Y Protonazca, a su vez, sería Paracas. Disculpen. Entonces, esas naciones que en entonces se conocían y se estudiaban, eh, tenían ciertas semejanzas con las culturas maya y azteca. Y por eso es que Max Uhle decía que ese conocimiento fue traído de parte de Centroamérica, ¿no? Ese es un punto bastante importante. Luego está la teoría autoctonista, que ya vino con Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, que decía otra cosa. En este punto de vista más nacionalista, digamos, ponía más enfoque en buscar un origen propio dentro de la nación y lo encontró, digamos, en este espacio selvático, en los que encontró, por ejemplo, la tribu de los Arawak, ¿no? De donde surgen ciertas semejanzas para que se dé el surgimiento de lo que él llamaba la cultura matriz, la cultura madre, la que sería el inicio de todo, ¿no? Chavín. ¿Cómo qué, profesor? Por ejemplo, la presencia del jaguar en sus representaciones, en las representaciones chavinenses, que es un tema discutible. ¿Por qué? Porque realmente no se especifica o no hay este consenso entre los estudiosos para ver si realmente se hacían representaciones del jaguar, que es un animal emblemático de la selva, o si más bien se hacían representaciones de un felino, ¿no? Un felino cualquiera. Y luego tenemos lo que es la teoría aloctonista, que alóctono refiere a algo fuera de sí,
es diferencia es la contraparte, ¿no? De lo que sería autoctonista, pero de otro lado más bien. Federico Kaufman, que hasta ahora sigue vivo, un buen sanmarquino, este, refiere a que este surgimiento de aquellas culturas como lo que serían Chavín y demás, provienen de Valdivia, una cultura propia de Ecuador, y que es de ahí de donde se sacó, de donde se encontró la primera cerámica americana, ¿no? O podemos ver la primera cerámica notable, ¿no? De América. Y desde Valdivia, desde el Ecuador, es donde se fueron las civilizaciones antiguas hasta llegar a Chavín y ahí establecerse, ¿no? Como la cultura que todos conocemos, tan importante que es. Y también desde Valdivia se fueron hasta Centroamérica para lograr la cultura azteca y demás. Entonces, así es como lo entendían. Y este tema generalmente sí viene. Y es un tema bastante simple. Solamente tengan en cuenta, disculpen, esos puntos que les he colocado y son puntos regalados dentro del examen. De hecho, creo que vino hace no poco en el área A. Vamos a verlo luego ya. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el tema en sí. Ahora sí tenemos lo que es el periodo formativo. Como ya les indiqué, surge después, ¿no? Del periodo precerámico. En este se dan los primeros indicios, los primeros descubrimientos de lo que es la cerámica antigua dentro de lo que es nuestro Perú. Y tiene ciertas características que vamos a ir notando con el pasar de los años y de las culturas que van siendo propias de este periodo. Como que, por ejemplo, como el surgimiento de la cerámica, que ya lo mencioné, o la consolidación de centros en forma de U, que es una característica propia de todo este periodo formativo. Así que eso es un punto bastante importante para que lo tengan en cuenta. Dentro de lo que es el formativo en general, lo que resalta realmente es Chavín y Paracas, las dos culturas más importantes de este periodo. Pero claro que también existen otras y demás. Y dentro de las demás podríamos destacar lo que son Sechín y Cupisnique, que se desarrollan al inicio de todo este periodo inferior, de todo este formativo inferior. Sechín también fue descubierto por Julio César Tello. Disculpen. Presenta una iconografía y arquitectura que tiene ciertas semejanzas con Chavín, y como es anterior a esta, podríamos decir que es su precursora, ¿no? Está ubicada en Ancash, al igual que Chavín. Y esta también destaca por la litoescultura. Sechín es un pueblo en el que se han encontrado bastantes representaciones dentro de la piedra, se han hecho bastantes incisiones para que se vea representación de lo que son escenas muy sangrientas, diríamos, como qué, como desmembramientos, de cuerpos seccionados. También presenta la primera representación, valga la redundancia, de las cabezas trofeo, que son bastante características de las culturas propias de la costa. ¿Qué son las cabezas trofeo, profesor? Son, básicamente, después de haber vencido a un pueblo o a un enemigo, las personas les cortaban las cabezas y estas las colgaban en su cuerpo, como que como señal de que son mejores, de que les ganaron, como señal de autoridad, ¿no? Frente a los otros, para causar temor, para causar miedo. Es cierto de que no se encontraron pruebas en sí de las cabezas, de aquellas cabezas trofeo, pero lo que sí se encontró son representaciones dentro de la piedra, y eso hay que tener bastante en cuenta. Entonces podríamos decir que Sechín, sobre todo, se ha caracterizado, ¿no? Por lo que es la litoescultura, y dentro de esta representación sanguinaria y cruenta, podríamos decir, o algunos estudiosos dicen, de que no necesariamente implica que Sechín sea un pueblo bastante sangriento o guerrero. Puede ser, y bastantes estudiosos actuales mencionan, de que más bien representan sacrificios religiosos. Existiría un líder religioso que, para de cierta manera,
este, propiciar o que se den con la intención de que se den cosechas, buenas cosechas, sacrifican a las personas y aquellos cuchillos son cuchillos religiosos para, propiciar, ¿no? Todo este, todo este sistema. Bien, aquí por ejemplo tengo algunas representaciones que me gustaría que las vean. Es un libro antiguito que lo encontré. Miren, no sé si se logra ver, pero son representaciones de lo que son las cabezas trofeo dentro de la piedra misma de Sechín. Por ejemplo, a esta le salen algunos, más bien dicho, le ponen, ¿no? Ciertos telares para que se les cuelguen en sus cuerpos. Y sobre todo les comento que, no sé si se logra ver, que destacó bastante en la litoscultura. Y eso es algo que tener en cuenta. Es cierto de que no preguntan mucho sobre esto, pero es bastante importante. Luego está Cupisnique, que tiene aún mayor relevancia. ¿Por qué? Porque Cupisnique, según su descubridor, que es Larco Oil, sería la verdadera cultura matriz o la verdadera base de Chavín. Es cierto de que no lo hablamos en el capítulo pasado, o sea, hace unos momentos, pero dentro de lo que es Cupisnique existen tantas semejanzas que muchos se han puesto de acuerdo y actualmente dicen de que el origen de la alta cultura proviene de la costa, de Cupisnique. Cupisnique, sobre todo, resalta por lo que serían ciertas cerámicas que usan asa estribo, o sea, un asa tipo que tiene un agarre. De hecho, aquí lo tengo para que lo muestre. Estoy muy, muy emocionado, disculpen. Aquí está, por ejemplo, este tipo de asa, de donde se puede agarrar su mango, se llama asa estribo. Y esa es característica de Cupisnique. Cupisnique, como les digo, probablemente fue la fuente o el surgimiento o nacimiento de Chavín, de donde proviene. Es cierto de que dentro de todo este panorama muy antiguo y de culturas precerámicas, o sea, anteriores de Chavín, disculpa, no se llega a mucho consenso en muchas cosas, pero lo de que Cupisnique sea el origen probable de Chavín, sí se llega a tomar en cuenta en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es algo para analizar y para ver todavía. Pero bueno, en eso queda Cupisnique, sobre todo, distinguible en lo que es la cerámica, una de las más antiguas de lo que es el Perú, porque también existe la otra etapa de Cotos, aparte de Cotos Mitos, si recuerdan, existe Cotos Guairajirca, y esa también presenta cerámica, pero con esa y Cupisnique serían una de las más antiguas, ¿no? Y bueno, ese es lo que es el periodo inicial o inferior del formativo. Ahora vamos a lo que es el horizonte temprano, que se ubica su auge dentro de lo que es el formativo medio. Es cierto que Chavín tuvo tanta importancia que abarcó toda esa zona de rosa que pueden ver en aquel mapa. Chavín realmente fue descubierto por otro, que no es César Tello, pero se le dice que es su verdadero descubridor. ¿Por qué? Porque él fue el verdadero y más estudioso de todos acerca de esta cultura. Chavín, según César Tello, como les decía, decía que era la cultura matriz o en donde surge todo lo demás, ¿no? La inicial, el origen. Realmente, y en la actualidad, podríamos decir que no es tanto así y de que el surgimiento de la alta cultura es más bien otro, como lo que, por ejemplo, dice Lumbreras, el hologenismo, aunque no se toca aquí, porque realmente no viene mucho. Pero eso es lo que decía Tello, ¿no? Chavín está ubicada en Ancash, ahí en Chavín de Guanta, en el Callejón de Conchucos, y sobre todo se basa en la agricultura, en la ganadería, porque básicamente cualquier cultura de este periodo todavía, estamos en un periodo bastante inicial del Perú, fundamentalmente se nutre, ¿no?, de eso, obviamente. Son sus actividades económicas que más requieren para su subsistencia. Entonces, Chavín, una característica bastante importante de Chavín es que es un estado teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que es gobernado por sacerdotes o líderes religiosos. Chavín, de cierta forma,
supo aprovechar sus conocimientos y eso es algo importante. Chavín sobre todo destacaba por su astrología. Los estudiosos del cielo, aquellos sacerdotes, de alguna manera viendo los astros por las noches, con todas esas luces, todas esas estrellas, podrían de alguna manera predecir, digamos, en ese tiempo, fenómenos naturales o cuándo es propicio sembrar y cosechar. Y eso era una información muy útil. ¿Para qué? Para las demás civilizaciones que estaban por ahí. Ah, disculpa. Maritza Cuba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Profesor, ¿qué significa estado teocrático? ¿Estado de guerreros? No, estado teocrático significa un estado dominado por la teología. O sea que por líderes sacerdocios, líderes religiosos, como por ejemplo podríamos decir, aunque actualmente no es tanto así, el Vaticano, ¿no? Dominado por el Papa, podríamos decir, aunque tiene bastantes matices de diferencia, pero digamos que es eso, no es un estado guerrero. Los estados guerreros recién empiezan a surgir en lo que es el intermedio temprano y sobre todo se discute bastante su auge dentro de lo que es Wari y el imperio Wari, que eso también se discute si es característicamente un imperio, pero digamos que recién, ah, profe, Chavín es un estado teocrático militar. No, Chavín no es un estado teocrático militar, es un estado teocrático simplemente. Porque su base, no tenía milicia, su base de poder era realmente su conocimiento. Estaba gobernado por sacerdotes. Ahorita le voy a explicar un poquito más, pero ese es fundamentalmente, ¿no? Aquellas civilizaciones, digamos, vecinas. A ver, este, profe, ¿cuáles son los criterios que les consideran una cultura? Bueno, en cuanto a las características para que se considere una cultura, realmente tiene que mínimamente destacar en un ámbito, podríamos decir. O sea, por ejemplo, Paracas, la cultura Paracas, digamos que, y es considerada así, destaca bastante en lo que es sus telares, ¿no? Su textilería. Por ejemplo, Mochica destaca en lo que es su, su cerámica. Sican Lamayeque destaca en lo que es su orfebrería, digo, sus técnicas con el oro, los metales y demás. Chavín destaca en lo que es un estado teocrático y es el primero. Entonces, de cierta manera, para ser considerado una cultura, tiene que tener ciertas características que le den ese renombre, ¿no? No puede simplemente tener algo muy básico o algo muy vago o que ya se tuvo y se considere de la nada cultura, porque entonces no lo sería. Tiene que tener algo diferenciador, un componente diferenciador para que recién se considere. Techín bajo, bueno, realmente, ellos, profe Citello descubrió Sechín, que era antes, profe Citello descubrió a Sechín, claro, era antes de Chavín, porque dice que Chavín era el principio de las civilizaciones. No, es que pasa que Sechín no era tan desarrollado como lo que sí es Chavín. Sechín, ciertamente, se discute acerca de si estaba dominada por líderes religiosos o líderes militares, aunque de muy bajo impacto, porque los que tienen realmente un impacto superior empiezan a ser los habitantes de Wari, los del intermedio temprano. Realmente Sechín es una cultura que ocupa poco espacio. Entonces, tiene características claves, sí, sí las tiene. César Tello sí las estudió, pero realmente Chavín se considera el principio de las altas civilizaciones. ¿Por qué? Porque Chavín tuvo un dominio total dentro de lo que es su área. Sechín era, digamos, un pueblo pequeño a comparación de lo que es Chavín. Chavín es enorme en su impacto y en el impacto cultural que tuvo. Por eso es que principalmente se le conoce como el principio de las demás civilizaciones. Chavín sí que tuvo impacto en las futuras culturas, pero Sechín no, ese no sería el caso. Por eso es que no se le considera, a pesar de que sí lo haya estudiado.
inicial, medio y síntesis. Eso sí, eso es ciertamente un tema de debate. Vamos a regresar un poquito a la periodización para que lo veamos mejor. Ahí está marcado. Lo que pasa, y como les decía, una cuestión que es bastante discutida es que no se pone muy de acuerdo cuándo comienza y cuándo termina una cosa, y especialmente esto pasa mientras más antiguo sea lo que se estudia. El formativo es una periodización dada por Lumbreras. El inferior o el inicial es en el que surge, como les dije, Kupisniki o Sechín. En el medio es lo que es la cultura que tiene más apogeo, más auge, es Chavín, ¿no? Y síntesis, bueno, el formativo síntesis se refiere más que nada se refiere más que nada igualmente a Chavín. No es formativo síntesis, formativo final, no es eso. Formativo síntesis es la síntesis de las culturas que estuvieron alrededor, tanto geológicamente como cronológicamente. Entonces, Chavín se consideraba el primer síntesis, ¿no? Luego, posteriormente, en los horizontes, son considerados los siguientes síntesis. ¿Por qué síntesis, profesor? Síntesis se refiere a cuando, digamos, las ideas se agrupan o de alguna manera las culturas, sus conocimientos y demás son eh, agrupados, ¿no? Y son propios, se les apropia alguna cultura. Algunas personas se agrupan y se apropian de esos conocimientos, de esas técnicas, y es como surge la síntesis. De diferentes pueblos acogen diferentes conocimientos, diferentes técnicas, y aquellos forman la síntesis. Y también las síntesis destacan porque tuvieron un largo periodo de dominio, tuvieron un extenso dominio territorial y tuvieron un largo periodo cronológico, ¿no? Profesor, el templo de Chavín de Huántar, ¿qué función tenía? ¿Era para astrología o para algo religioso? Ya, ahora sí, vamos directamente a Chavín para explicar eso. Ay, me pasé un poquito. Ahora sí, más o menos contestando la pregunta de Maritza. El templo de Chavín de Huántar era el centro, ¿no? De Chavín. Y dentro de él era donde se ubicaban aquellos sacerdotes. No sé si alguno habrá tenido la oportunidad de ir. Yo sí, y es bastante chévere. El guía te especifica, ¿no? Que para qué funciona cada uno de sus habitaciones y demás. El templo de Chavín de Huántar funcionaba como un espacio para ver, no, un espacio en el que las personas, los gobernantes de aquellos, los sacerdotes, de alguna manera metían miedo, por así decirlo, a los que iban peregrinando a aquellos estados. Como les dije, Chavín tenía tal extensión, tal dominio territorial, que las personas iban, ¿no? De diferentes pueblos a Chavín. ¿Por qué? Como les dije, Chavín, viendo los astros y estudiándolos, ganan su dominio, no ganan su dominio por milicia, no ganan su dominio por fuerza, ganan su dominio por conocimiento. Los chavines meten miedo por ese conocimiento, porque pensemos, pensemos que somos antiguos habitantes, si somos de una civilización muy antigua y tenemos malas cosechas, hay habitantes nuestros, familiares nuestros que se están muriendo y queremos hacer de todo, ¿no? Para que no lo hagan porque no hay comida. Entonces, ¿qué hacemos? Como último recurso, podríamos ir a un pueblo que dice tener poder para que nuestras tierras tengan buenas cosechas, tengamos buenos alimentos. Y tú queriendo lo mejor para tu pueblo, lo mejor para tu tribu, obviamente vas a hacerlo. Es por eso que diferentes pueblos peregrinaban, o sea, iban directo a Chavín de Huántar para que los sacerdotes, recibiendo, obviamente, tributos, no lo hacían gratis, nadie lo hacía gratis porque se aprovechaban de esos conocimientos, les daban buenas cosechas, ¿no? Y profesor Marcos puede preguntar esto sobre el formativo inicial, medio síntesis o final. ¿Cómo se conectan? ¿Son lo mismo? ¿Qué periodo inicial o horizonte temprano? Mira, San Marcos en general, como les comenté al inicio de la periodización, lo que se ha preguntado es Chavín y Paracas. Lo del periodo inicial y demás es para dar
una, un, un prefacio, un inicio, ¿no? Para su entendimiento. Pero lo que sí se ha preguntado y lo que realmente tenemos, a lo que realmente tenemos que darle importancia es a Chavín y a Paracas. Disculpen un momento, voy a prender la lucecita. Ha venido, sí, algunas preguntas acerca de Chavín y Paracas. Eso lo voy a mostrar más adelante para que también lo resolvamos juntos. Y por eso les comento, ¿no? Que es algo que deberían de estudiar y realmente es un tema fácil. Claro que con algunos matices, obviamente. No tenemos que confundirnos mucho entre formativo e intermedio porque sí es algo confuso y por eso es que les mostré lo que es la periodización. Luego les voy a compartir el PPT para que lo puedan tener a mano. Pero fundamentalmente de lo que pregunta San Marcos acerca de todo este periodo es aparte, es primeramente Chavín y Paracas y después teorías sobre las altas culturas, que ha venido como 5 preguntas, si no me equivoco, y dentro de Chavín ha venido 4 o 3. Entonces, es una gran cantidad de preguntas en todo lo que va desde el 2021 más o menos, y sí es algo a tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos otra vez con Chavín, si es que no hay alguna otra pregunta. Como les comentaba, Chavín era un estado teocrático y demás, que se valía de su conocimiento, ¿no? Para su poder. No tenían una milicia en sí y más que nada se aprovechaban de su conocimiento para infundir terror y aglomerar o aglutinar, acaparar tributos que les traen de diferentes lugares para de cierta manera enriquecerse ellos, ¿no? Construcciones de piedra, sí. Chavín, sobre todo, esto hay que tenerlo en cuenta, destaca, aparte de ser el primer estado teocrático, en tener construcciones en piedra y su litoescultura. Es cierto de que sí se hacían construcciones en piedra como los que les mostré en Sechín, ¿recuerdan? Esos garabatos, esas muestras de personas desmembradas y cabezas trofeo, sí que se hacían, ¿no? En Sechín, pero Chavín destaca aún más en todo eso, en sus grabados dentro de la piedra, como el lanzón monolítico, la estela Raimondi y demás. Es una de sus características fundamentales. También es cierto de que presenta ciertos criterios para su arquitectura, como lo que serían las pirámides truncas. Pirámides truncas se refieren a que no se construyen totalmente, sino que se detienen más o menos en la mitad, entonces queda como una abertura, digamos. Sus templos en U y demás, algunas plazas circulares y laberintos subterráneos. Es bastante interesante, ¿saben? Miren, cuando uno visita lo que es Chavín de Huántar, se da cuenta de cómo es que funcionaba todo ello. Mientras vamos a la siguiente PPT. Dentro de lo que es Chavín de Huántar se encuentra este monumento de la izquierda, el lanzón monolítico, eso que parece una espada invertida, que es gigante. O sea, aquí parece muy, muy pequeño y todo lo demás, pero realmente mide algo de 3 metros, o sea, prácticamente el doble de tu profesor, prácticamente el doble que yo. Es un monumento bastante impactante al momento de verlo. Es cierto de que no se puede tocar, que está protegido por una capa de vidrio gruesa dentro de lo que es sus cámaras subterráneas, pero sí que impone al momento de que lo veas. Y de hecho te invito, si es que alguna vez tienes la posibilidad, de ir allá a Chavín y comprobarlo por tu cuenta. Chavín, como estado teocrático, se ganaba la vida de sus conocimientos y del terror que infligía. Sobre todo lo que hacían, y es algo muy chévere, es que metían miedo de cierta manera, digamos, drogando a los peregrinos. Peregrinos se refiere a las personas que vienen desde pueblos muy lejanos hacia Chavín para de alguna manera propiciar que en sus pueblos traigan buenas cosechas, ¿no? Los sacerdotes los invitaban y todo chévere, ahí yupi, ¿qué hay que hacer? Decían los peregrinos a los sacerdotes, digamos, ¿no? Entonces, los sacerdotes de alguna manera tenían que llevarlos por un pasaje, como un pasaje del terror, como no sé si han ido alguno, pero XD, pero algo así, ¿no? Son cámaras subterráneas, o sea, me refiero a cuartitos que se construyeron bajo tierra, en los cuales pareciera un laberinto, un laberinto bastante terrorífico en aquellos tiempos porque no se contaba con mucha luz. Actualmente está todo bien iluminado y todo lo demás, pero en aquellos tiempos el sacerdote le decía ya, antes de que yo hable con el Dios y pueda de alguna manera propiciar
darte buenas cosechas, necesito que pases por todo. Profesor, yo fui ahí, profe. El lanzón fue inmenso y según el guía, era peor cuando ibas drogado. Exacto, Steven. Hola, ¿qué tal, Steven? Muy buenas tardes. Como les decía, los sacerdotes drogaban a las personas, o sea, les daban ayahuasca, tal vez, bien, disculpa. Actualmente también es conocido la ayahuasca como una bebida bastante, curiosita, que te pone a alucinar, digamos. Pero no prueben eso aquí. Entonces, de alguna manera, sí, pero con el San Pedro se hacía. Pues. Entonces, de alguna manera, este, el sacerdote drogaba a la persona, induciéndole a un estado letárgico, claro, pepero, de alguna manera, y los introducían dentro de sus cámaras subterráneas y los dejaban allá a su suerte. Decían, a ver, cruza el laberinto o algo así. Entonces las personas pasaban por sus diferentes pasajes y de verdad, si tienes la oportunidad de ir, ve un momento, Maritza, las personas se perdían dentro de ese lugar y luego de un rato encontraban lo que pareciera una salida y se encontraban con esa semejante cosa que era el lanzón monolítico, que medía como 3 metros. Y las personas obviamente se asustaban, ¿cómo no? Con esa cara de fiera, digamos, un felino, ¿no? Que se puede decir que tiene rasgos de jaguar y demás, pero obviamente resaltan sus dientes de felino y demás. Ahí sí pueden apreciar. Entonces las personas se asustaban y luego los sacerdotes dijeron, ya, cumpliste el reto. Y ya, pues, de alguna manera, los sacerdotes decían, ahora sí, ya hablé con el Dios y ya te puedes ir. Y toda esa travesía tenían que hacer. ¿Y con eso qué lograban los chavines? Con eso lograban meter miedo, obviamente. Profesor, cierto, consejo para los mayores de 18 que van al templo de Chavín. Si quieres vivir la experiencia ancestral, lleven Forloco o vodka. Steven, no sé si se permita. La verdad que cuando yo fui no me dijeron nada de eso que se tenía que tomar para vivirla completa. Pero bueno, tal vez probando se pueda, ¿no? Maritza, ¿qué es la concha spondylus? Ah, la concha spondylus este, es un animalito marino, es parecido a un erizo, pero es más duro, digamos, tiene una capa más dura. Era propicio la concha spondylus dentro de todas estas culturas preincaicas, hasta incaicas, pero más que nada se habla y se hace más comercio de esto, se habla más de este tema de la concha spondylus cuando hablamos de los chinchas y del intermedio tardío, por eso es que no le estoy hablando, por eso es que no estoy hablando mucho de eso. Profe, pero el spondylus no es de Ecuador, es cierto, pero recuerda que según las corrientes marítimas, de cierta manera, las conchas spondylus eh, eran traídas y arrastradas por esas corrientes hasta las costas del Perú y eso indicaba cierto desequilibrio que propiciaba males como lo que serían el fenómeno del niño y demás. Entonces, tener la concha spondylus y el comercio de las conchas spondylus posteriormente era bastante importante porque se le daba un uso sagrado, se le creía sagrada, por eso que te comento, de que verla en las costas peruanas por las corrientes locas que a veces se forman por el fenómeno del niño y diferentes fenómenos, era propicio de que iba a haber un mal catastrófico. Profe, ¿alguna curiosidad? No sé a qué te refieres, pero ahí te digo una de la concha spondylus, ¿no? Entonces, sí es cierto de que fundamentalmente las conchas spondylus abundan dentro de lo que es Ecuador, pero cuando se da eso, se asume de que van a haber males, ¿no? Continuos. Pero sí, también como te digo, al momento de llevar tributos de otras civilizaciones hacia Chavín para propiciar buenas cosechas, la gente es cierto de que a veces traían comida o algunas conchas espóndilos como forma de pago, ¿no? Porque obviamente los chavines tampoco lo hacían gratis, se aprovechaban de su conocimiento y cobraban, ¿no? XD. Como les comento, sobre todo dentro de lo que es Chavín, destaca por su iconografía lítica. ¿Lítica sobre qué? Sobre la piedra, ¿no? Representación tienen dentro de lo que es toda su iconografía tallada en piedra y demás, se representa más que nada lo que son 4 animales, el felino, el ave, la serpiente y el caimán, pero sobre todos ellos más se da énfasis en lo que es el felino, ¿no? El jaguar, dicho por algunos, aunque realmente
y por eso decía Tello, de que ve como que algunas manchitas dentro de algunas representaciones y por eso son características del jaguar, pueden ser confundidas fácilmente, ¿no? Porque con el pasar de los tiempos es difícil y aún más analizar culturas muy antiguas. Entonces, más que referirnos a un jaguar, nos referimos a un felino en sí. ¿Por qué? Una representación clara son los dientes característicos, por ejemplo, no sé si se nota mucho, pero de la cabeza clava, que es una pared ahí mismo del centro Chavín de Wanter, que está ahí. Yo me tomé una foto y espero que ustedes también se tomen la oportunidad, que tengan la oportunidad de tomarse una foto. Se ven dos colmillos gigantes, dos colmillos muy grandes, también en el lanzón monolítico, y son propios de un felino, ¿no? Entonces, por eso es que se dan bastantes especulaciones, bastantes teorías y demás. Como ya les dije, el uso de los alucinógenos, el cactus de San Pedro, que además se hacen diferentes brebajes y demás, para causar terror religioso y con ese terror aún más aumentar el dicho de que no, los chavines tienen contacto directo con los dioses y tienes que hablar con ellos para que tus cosechas te salgan bien y así, ¿no? Y así se pasaban la voz y Chavín se expandió. Eran bastante avispados, ¿no? Los chavines. Aceptaban tributos, más que nada en alimentos, pero también de vez en cuando también aceptaban las conchas de espóndilos porque también eran bastante importantes dentro de lo que son los rituales religiosos y demás, etcétera, ¿no? Las cabezas clavas que se encuentran, actualmente solamente hay una dentro de lo que es Chavín de Huántar, pero las cabezas clavas se encuentran en el exterior, más que nada, y funcionan como protectores, ¿no? Ahí desde fuera te están viendo, te están vigilando y están protegiendo aquel templo. Y ya cuando uno en esos tiempos habrá estado Huasca, pues obviamente se habrá alucinado cualquier cosa, ¿no? Con esas cabezas y ese lanzón gigante. Prácticamente eso. Bueno, luego, pasando al siguiente punto, está la representación del dios Viracocha, el dios de los báculos, que sería uno de los más antiguos. Como vemos, ahí hay una representación de un tipo con cara mala y tiene, como digamos, la Villa Real, sí, sí, sí. Tiene el logo, ¿no? De la Villa Real. Hay un tipo con cara de malo y tiene ahí sujetado dos báculos y es una representación que la vamos a ir viendo a lo largo de todo el periodo prehispánico, todo el periodo inca y demás. ¿Por qué? Porque tiene tanta importancia Chavín y como les digo, que sus dioses tuvieron injerencia o tuvieron lo podemos ver en diferentes culturas posteriores cuando ya murió Chavín. En cambio, eso no lo tiene otras culturas como lo sería Sechín y demás, pero Chavín sí que lo tiene. El Señor de los Báculos, aunque ciertamente se discute si es o no, pero sí que lo vemos representado en diferentes culturas. Destacó más que nada Villarreal existió en la época de Chavín, seguramente en nivel. ¿Qué tal? Destacó también en los grabados en piedra, bueno, ya lo mencioné, y también en algunas cerámicas, aunque más que nada Chavín y tu escultura. ¿Recuerdan eso? Chavín y tu escultura. No tanto en cerámica, pero sí en los grabados en piedra. En eso, Chavín fue de lo más, ¿no? De lo más. Había remanentes de Chavín en las culturas, sí. Posteriormente podríamos ver influencia, ¿no? Por eso es que es la síntesis, la cultura madre y demás cosas que se discuten al borde de esta cultura, ¿no? Chavín. Finalmente se concluyó, claro, con lo que pasa, el monolito Ponce, cierto, el monolito Ponce, bueno, tampoco tiene tanta importancia, pero sí que se muestran otras representaciones, ¿no? De diversos, otra iconografía y demás, pero más que nada, de ciertamente, lo que han preguntado más que nada es ligado a lo que es el lanzón monolítico y demás representaciones, no tanto el monolito Ponce, ¿no? Ciertamente. Y finalmente, como les comentaba, como les decía, los sacerdotes le decían eso y las personas se iban felices a sus casas, ¿no? Diciendo, pucha, ya voy a tener mis cosechas y va a salir de aquí muchos alimentos. Pero a veces no sucedía eso y la gente poco a poco empezaba a cuestionar a Chavín y su verdadera influencia e importancia y su conexión con los dioses que según ellos tenían, ¿no? Entonces, la posible y a lo que se ha llegado a concretar que es un final para Chavín es esta pronta incredulidad que se le da a, a estos pronósticos, ¿no? Que ellos tenían. Ellos le decían, no, sí, ahora sí tus cosechas sí te van a ir bien y todo lo demás, pero tú volvías a tu casa y decías, pucha, no crece nada acá, me han mentido. Y por eso poco a poco los chavines empezaron a decaer, ¿no?
ya poca gente le creía y demás, tenían imprecisiones, como digo, y pues decayeron finalmente, y ahí acabó lo que es Chavín. Y fundamentalmente eso es lo que es Chavín. Y ahora vamos a ver la última cultura. Dentro de este periodo es cierto de que hay otras más, pero vamos a ver Paracas. Paracas que, al igual que Chavín, sí se ha preguntado, y al igual que las teorías de la alta cultura, sí que se han preguntado. Este, Chavín se dedicaba solo a un ámbito religioso. Mira, Chavín, sí, no es que totalmente se dedicaba al ámbito religioso. El centro, Chavín de Huántar, aparte de ser religioso, funcionaba como cierto lugar, cierto espacio en donde se intercambiaban algunas cositas, algunos tributos y demás. Entonces, aparte de ser religiosos, de cierta manera también fue mínimamente comercial, pero si nos podemos analizar todo, fundamentalmente fue religioso, ¿no? Y por eso te lo tienen que recordar. A ellos se los llevó un huaico, ¿verdad? No, a Chavín no. Lo que pasa es que, como le digo, la gente dejó de creer, ¿no? Ya no tuvo fe en Chavín. Y por eso ya, ahí murió Chavín, ya nadie le creía. Y ya, así cayó. Jimena, ¿querías hacer una pregunta, creo? Bueno, creo que levantaste la mano equivocadamente. Allá. Hola, ¿qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Y bueno, ahora finalmente vamos con Paracas y luego las preguntas, que ya sé que se están aburriendo, ya se están durmiendo, ya los veo desde acá. Así que tranquilícense, chicos, ahorita van a venir las preguntas. No se apresuren, chicos. Primero tenemos que ver la teoría, ¿ok? Vamos a Paracas. Al igual que Chavín, Paracas fue descubierta por César Tello y se encuentra en Ica. No sé si alguno habrá ido hasta a la Huacachina y demás, esos lugares de Ica y demás. Más o menos por ahí está. Es bastante chévere ese lugar. Pero bueno, ahí se encuentra lo que es la cultura Paracas, ¿no? Y Paracas tiene bastante relevancia también de todo este periodo, pero no tanta como Chavín. Chavín sí fue lo más de este periodo, pero igual sí se pregunta acerca de Paracas. Claro, Paracas los mejores médicos. Paracas sobre todo, y la periodización, digamos, que se da entre la fase cavernas y la fase necrópolis, Paracas destaca por sus tumbas, ¿no? Por las características que tienen y que se las diferencian, ¿no? En la fase cavernas podemos distinguir de cierta manera bastante influencia chavinense, unas tumbas botelliformes, o sea, ¿a qué se refiere en esto, profesor? A que de cierta manera, no sé si se ve ahí en el recuadro, de que se ve contorneado como si fuera una botella, ¿no? Lo pueden ver, chicos, den un like, a ver si están activos. No los puedo ver activos aquí. Ahí está, chicos, bien. Eso pues, fundamentalmente. Este, Ahora, aparte de eso, también se utilizaban fardos funerarios. ¿Qué eran los fardos funerarios? Lo que pasa es que de cierta manera envolvían a los cadáveres o a las momias, ya ahí secas como pasas, las envolvían manto tras manto, ponían algodón y todo lo demás, y capa tras capa hacían lo que se ve en la figura inferior derecha de la primera parte. A eso se llamaban fardos funerarios y se ponían juntos, aglomerados, aunque no tanta cantidad, dentro de aquellas tumbas botelliformes, ¿no? Eso es una característica propia de lo que es la fase cavernas de Paracas, disculpen. Aparte de eso, también se rendía bastante devoción a lo que es el dios Kong, que algunos consideran que es un felino o gato volador, como la canción. No sé si la habrán escuchado, pero bueno. La cerámica, de cierta manera, también como Chavín, tenía bastante influencia, aunque esta destaca un poquito por ser polícromo, o sea que tenían diferentes colores, aunque no muchos, y tener una postcocción. La cerámica siempre se cuece o digamos se cocina, ¿no? Para que queden grabados aquellos, al igual que Chavín, era la agricultura y la ganadería. La postcocción, como les comentaba, es una técnica diferenciada de la precocción, que es la normalizada. La postcocción es que después de pintarlo, recién lo cocían o recién cocinaban aquella cerámica. ¿Para qué la cocinaban, profesor? Para que eso se quede grabado y no se salga, digamos, con el tiempo, ¿no? Pero la postcocción no fue la mejor técnica. ¿Por qué? Porque los grabados y los colores se iban deteriorando al pasar de los tiempos. Entonces,
la mejor técnica es la precocción. Y fundamentalmente, Paracas no destaca mucho por lo que es la cerámica. La cerámica la vamos a ver más destacada dentro de lo que es el periodo mochica. Los moches mochicas fueron el auge de la cerámica. Los huacorretratos y los huacos eróticos, si recuerdan, esos son los moches y van después en el intermedio temprano. Paracas, ¿por qué fue conocida? Por su textilería. Paracas se dice que era de los mejores, tenía los mejores textiles, aparte también de sus picos, ¿no? Nicola, ¿decías algo? Está pasando el heladero. ¿Decías algo, Nicola, o qué tal, qué tal? Aquí también tengo algunas figuras de Paracas que me gustaría mostrarles, pero bueno, creo que no. Bueno, luego, claro, claro. Paracas, los mejores textiles del Perú, por supuesto. Tienen unas figuras bastante chéveres, ¿no? Como lo pueden ver ahí en la representación del dios Kong y también en la parte de la derecha. Esos son textiles y grabados bastante interesantes, bastante característicos de Paracas. También se discute una cosa, es que si estas dos fases de Paracas se refieren a la misma cultura. ¿Por qué? Porque tienen ciertas diferenciaciones bastante marcadas. Ya ahora hablamos de la fase necrópolis, Topará, también llamada, porque a veces se le considera otra cultura y demás. Eh, Paracas, en esta fase necrópolis, ¿por qué se llama necrópolis, profesor? Por su característica de tumbas, ¿no? Ahora que hacían necrópolis se refiere a una ciudad de muertos, digamos. A las personas en tumbas rectangulares, tumbas donde en donde habían un montón de fardos, en donde habían un montón de cuerpos ya secos ahí, hace muchos años estaban puestos ahí, se, se coleccionaban, bueno, digamos, se ponían, ¿no? Esos fardos de estas personas y de ahí sale su nombre, ¿no? De Acrópolis. Pero de cierta forma difiere de lo que fue Paracas Cavernas. No tuvo tanta influencia chavinense como sí lo tuvo la fase Cavernas. Dentro de lo que es Paracas Necrópolis, más que en Paracas Cavernas destaca su textilería, es cierto, a diferencia del anterior. Y aquí sobre todo se encuentran los tocapus, que son estas figuras geométricas características, la pueden buscar por internet y son bastante, digamos, características, ya valga la redundancia, pero son bastante características de Paracas. Pero sobre todo tienen que recordar, Paracas, textilería, las tumbas, el trabajo que se da con las tumbas, y Paracas, lo siguiente, que es las deformaciones craneanas y las trepanaciones craneanas, ¿no? Con los mejores médicos y demás. Paracas, además de esto, la fase necrópolis o la fase Topará, que es la fase superior, fue un puente hacia el intermedio, así se le considera, no fue ni del todo formativo, ni tampoco del todo intermedio, o sea, fue una unión, un puente entre ambos mundos. La fase cavernas sí que se encuentra en lo que es el formativo final, ¿no? Como lo he colocado en el formativo final, pero la fase necrópolis está entre medias. En la distinción de todo ese periodo de intermedio y demás, el intermedio, disculpen, el horizonte, el horizonte temprano, Chavín, se da esa distinción hasta que acaba Chavín, ¿no? Pero Paracas va un poco más allá. Paracas, fase necrópolis, Topará va más allá y por eso se le considera como un puente. Es cierto de que tiene una pequeña parte acá y otra parte acá, pero funciona como una vía para comunicar entre ambos mundos, ¿no? Entre ambas fases de periodización. Entonces, es un puente para el intermedio. Y ahora sí, dentro de lo que más destaca la fase de necrópolis y Paracas fundamentalmente, está lo que son las deformaciones craneanas. ¿Qué son deformaciones craneanas? Miren, aquí tengo algunos dibujitos de esta revistita, bastante educativa para que ustedes vean. A las personas se les ponían las cabezas como si fueran alien, digamos. No sé si se logra ver. Tienen unas cabezas ahí bastante chistosas. Las personas desde chiquitos se les ponían tablitas aquí, dos tablas bien apretadas, se les ataban y todo, y conforme iban creciendo sus cráneos se deformaban, iban así en punta y como lo ven, aquellas tablitas iban empujando el cráneo a que se elevara y pues tomara esa forma característica. ¿Y por qué hacían esto, profesor? Es que los Paracas consideraban esta como una diferenciación clave de su sociedad, ¿no? Los mejores tenían
El más pepa, ya, digamos que el más pepa, sí. El conocimiento crece junto con la magnitud de su cráneo, sí. Más o menos así, ¿no? Como que los más inteligentes son los que más grande la tienen, el cráneo, disculpen, disculpen, XD. No, disculpen, disculpen. El cráneo me refiero, miren, miren el cráneo. A eso me refiero. Entonces, las personas alargaban sus cráneos y ya, nada más, XD. Y de cierta manera daba estatus a los que tenían el cráneo alargado. Ya, ahí nomás, no hay que decir más. Aparte de eso, como les decía, que tenían una buena industria médica, digamos, los paracas también destacan dentro de lo que son las trepanaciones craneanas. ¿Y para qué hacen estas trepanaciones craneanas? Primero, ¿qué es las trepanaciones craneanas? Lo que pasa es que, de cierta manera, digamos, agujereaban el cráneo y ahí mejoraban o quitaban algunas partes. ¿Para qué? Esto pasa más que nada cuando se da algunos, algunos golpes bélicos, digamos, algunas batallas y demás, las personas sufren algunos males dentro de la cabeza, o también por cuestiones religiosas, las personas se dejaban abrir a la cabeza, más que nada haciéndose una incisión y raspándose el cráneo, o sea, toda la carne ya se les quita con una lija fuerte, digamos, y todo eso hasta llegar al cerebro y con la persona aún consciente, porque en ese tiempo pues no existía la anestesia, pues chicos. Pero ¿qué usaban para la anestesia? Usaban la chicha, ¿no? La chichita, una buena chicha de jora, no sé si han probado, eso, bueno, es más family friendly. La coca no era, también, también. La chichita de jora fermentada, claro. La chicha de jora fermentada lo utilizaban más que nada, y esa lo utilizaban como anestésico, como para que las personas estén ahí tranquilas, ¿no? Ahí flotando mientras les abrían el cráneo. Y luego ya lo sellaban con una placa de metal y todo lo demás. Y posteriormente, esta cultura que es Paracas se transformó, ¿no? En lo que es Nazca. Y todo lo demás que Nazca ya es después, en el intermedio temprano. Y finalizando, eso es básicamente toda la teoría. Ahora sí, chicos, vamos con las preguntas y los quiero activos ahora. Ahora no se me duerman, chicos. Si no, de ahí no sé qué hacer, chicos. Ya ahí, ahora sí. Vamos, chicos, directamente. Tema uno, periodización. Lo que vimos, chicos. A ver, ¿qué dicen de esto? Deme una clave y le yapeo 0,00001 soles, ¿ya? ¿O no? No, no tengo nada en mi yape, chicos. Olviden eso, chicos. Olviden eso. No tengo nada. Nunca dije eso. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B, C o E? ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, este tema, periodización de las culturas prehispánicas. Las investigaciones sobre el estudio del desarrollo de las culturas prehispánicas, bla, 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 John Rowe, Luis Lumbreras, ya lo vimos eso. Una beca profilado. Beca, pucha. Lo tendría que hablar con Sergio. Creo que ya se fue ya. Pero vamos a verlo para un próximo free. No, mentira. C, a ver, Frank dice C. ¿Qué dicen los demás? A ver, ya, ¿verdadero o falso? La metodología de periodizar de Rowe se basó en un estudio socioeconómico de los pueblos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Eso es verdadero o falso? C. Mm. Ya, pues chicos, denme otra clave, a ver, denme otra clave. Falso. B, a ver. El periodo, de verdad. No sé si se escucha bien la señora de los churros, disculpen, ahí suena una canción del Chavo. XD. Este, la metodología de periodizar de Rowe se basó en lo socioeconómico. No, eso es falso, no se basó en lo socioeconómico. Recordemos, aquí vamos. Ay, no se puede atrasar, se me ha congelado. Recordemos que Lumbreras es quien toma el enfoque socioeconómico, entonces no es Rowe aquel que toma el enfoque socioeconómico, ¿ok? Entonces eso es falso, la profesora es falsa, más falsa que ella, no mentira. Este, dicen, no, Cabo, no te resientas. Falso. A ver, dos, el periodo que Lumbreras denominó primer desarrollo regional es lo que Rowe llamó intermedio temprano. Correcto, eso es verdadero, pues. El primer desarrollo regional, intermedio temprano, claro, eso está bien. Tres, para Rowe existieron tres horizontes culturales. Del Perú hispánico, donde impone su hegemonía cultural panandina, claro, para Rowe, por supuesto, claro. Espera.
claro, sí. Este, según Lumbreras, inmediatamente después del formativo andino se constituyó el Imperio Wari. ¿Eso es verdadero, chicos? Dígame, ¿eso es verdadero? Un like, dislike. ¿Qué es? ¿Verdadero o más falso que ella? Claro, pues chicos, eso es falso. Había un profe, por supuesto. Bien ahí a los que respondieron, ¿ah? Ahora sí, chicos, se están levantando. Antes los notaba ahí un poco dormidos, no sé por qué. Vamos ahí marcando la clavecita. Vamos haciéndolo juntos. Ya, este tiene una figurita, a ver, como les gusta, una figurita para que se entretengan. Ya, teorías de las altas culturas. Esta está regalada. A ver, ¿quién la hace primero? A ver, vino en el área C, un poquito antigüita, pero bueno. Ya, espera, ¿dijeron avión por lo de ahora o por lo de antes? No sé. Beso, beso. Ya, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hablen, pe, chicos. ¿Cuál es? ¿Avión, beso, cachimbo? ¿Cuál es? Ah, mentira. Observe el siguiente mapa y señale cuál de las teorías sobre el origen de la cultura peruana andina se encuentra representada en él. Aloctonista, beso, bomba. ¿Es cierto, chicos? ¿Es cierto que es aloctonista? ¿Están seguros? Avión. Muy bien, Sio. Es avión. Pero profesor, ¿por qué no es aloctonista? Viene de diferentes lugares. No, recuerda, aquí vamos otra vez con el gráfico. Recuerda esto, la teoría aloctonista de Kaufman sugiere que la alta cultura viene de Valdivia, de Ecuador. Entonces, quien sugiere que las culturas vienen de la selva, de todo el territorio peruano y es propia de este lugar, ¿quién es? Julio Certello. ¿Y cómo se llama su teoría? Autoctonista. Pues chico, recuerda bien esto es simple y si viene tienes puntos regalados, chicos. Mira, teoría inmigracionista o también llamada difusionista, viene ¿de dónde? De Centroamérica, de los aztecas y los mayas. Teoría autoctonista, viene ¿de dónde? Del propio Perú. Y teoría aloctonista viene de Valdivia, de Ecuador. No sabía, pero ahora ya sé. Bien ahí, chico. Ahora, si te viene en tu examen y la marcas mal, no sé qué te voy a hacer, chico. No sé qué te voy a hacer. Lo que sí sé es que no te voy a dar una beca completa para el siguiente repaso. Las flechas decían todo puesto que apunta al mismo lugar. Es cierto, las flechas sí que, lo que pasa es que las flechas sí que apuntan a diferentes lugares, pero no solamente Tello se refería a que vino de una sola cultura. Es cierto de que más daba énfasis a la tribu Arawak y demás, ¿no? Pero cuando nos referimos a una teoría que dé explicación a que la alta cultura vino del mismo Perú y es autóctona de este lugar, es la autoctonista, pues chicos, no es la autóctonista ni la inmigracionista. Por eso. Vamos con la siguiente. Ah, no, vamos a marcarla primero. Antes que nada, vamos a marcarla poco a poco. Autoctonista, ahí, bien, chico. Ahora vamos con la 3, chicos. Vamos con la 3. A ver, ¿cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave? Anímense. Por una cero beca. ¿Cuál fue la primera cultura del Perú? Bueno, cuando hablamos de primera cultura del Perú, obviamente sería después del cerámico, porque antes son restos arqueológicos y más que nada una civilización antigua nos podríamos referir a lo que es Caral, así que dentro de eso, y podríamos decir Sechín y Cupisnique, se encuentra lo que es la primera cultura. Pero ¿qué es lo que les digo? Este tema es bastante discutido. Caral hasta se especula de que no fue en sí un estado, una ciudad, entonces hay bastantes disconformidad, bastantes puntos en contra dentro de lo que es el debate, ¿no? Pero si queremos una respuesta exacta de lo que es la primera cultura de Perú, no la vamos a encontrar tan fácilmente. Si vamos a otra cosa, a otras preguntas más concretas que sí vienen, pues eso, ¿no? Beso, a ver, Peso, 1 y 4. Maxwell le afirmó que las primeras culturas del Perú fueron Protochimú y Protonazca. Correcto, pues chicos, Julio César Tello planteó que el primer foco de radiación cultural donde fue Valdivia. No, eso no planteó. Eso es aloctonista y Julio César Tello es autoctonista. Federico Kaufmann consideró que el origen de la cultura peruana se encuentra en la selva. No, ese es autoctonista, ese es Tello, me lo están confundiendo. Y 4, Julio César Tello, estudioso de Chavín, afirma que fue la cultura matriz del Perú precolombino. Correcto, pues chicos. Ahí Mar, Daniel y Sio tienen toda la razón. Les quisiera dar una beca, pero no depende de mí, depende de ser. No, mentira.
Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente pregunta, chicos, no olviden eso. Sí, claro, XD. Bueno, vamos a la siguiente que vino hace poquito nomás, en 2024, para medicina humana. El primero, a ver, es el mismo tema, chicos. Quien va a medicina humana, esta la tiene que hacer. No se puede quedar sin hacerla esta. A ver, ¿quién me dice la clave, chicos? ¿Quién va a ingresar? No, mentira. ¿O sí? No. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave? En el debate sobre el surgimiento de la civilización, lo he puesto dos veces, disculpen, en el área andina se han elaborado teorías con diferentes puntos de vista. Claro, bla, 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 bla. Una de las más significativas fue la propuesta de Max Uhle, conocida como teoría inmigracionista, o la cual sostenía que los primeros pobladores vinieron de la cultura Valdivia. La propuesta de Max Uhle, la inmigracionista, es la de Valdivia. No, chicos, esa es la aloctonista. Derivaron de la cultura maya principalmente por la similitud en la iconografía. Por supuesto, chicos. Felicidades, ustedes ingresaron, pero a sus casas, no mentira. Vamos a marcarla, chicos, vamos a marcarla y vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? Disculpen, vamos a marcarla. Vamos a la siguiente pregunta, chicos, ya los veo activos ya. Otro ciclo será, ya, otro ciclo será, ya, otro ciclo será. Vamos. Ahora sí, chicos, periodo formativo. Ustedes mismos son. Ustedes mismos son, los quiero ver solos aquí. Ustedes ya se la saben todo de aquí, ya vieron todo esto, ya. Eso también vino en 24.2. Bueno, el otro era 24.1, se vino en 24.2. Y este en medicina también. A ver, chicos, ¿quién va a ingresar a medicina? ¿Quién quiere ingresar a medicina? No, mentira. La propagación de la cultura chavín se realizó por medios religiosos no violentos, claro, un estado teocrático, no militar, desde un centro ceremonial con amplia capacidad de convocatoria. El arte estuvo vinculado con la religión y se convirtió en el principal medio de difusión de esta. Sobre el arte chavín, es correcto afirmar. ¿Cuál dicen? Enano, enano, enano. ¿Qué dice enano? Bueno, primero vamos a ver las siguientes porque aún nos sobra tiempo, no mentira. Escultura en piedra, sirvió principalmente para la decoración de sus aldeas. No, la escultura, el alito escultura no tenía una función de decoración, tenía una función de infligir miedo, infligir respeto. Cerámica tuvo un acabado polícromo, no tienen tanta influencia dentro de lo que es la cerámica, ¿ok? Cuando llegamos con la de ellas, se están desesperando. A ver, litoescultura fue empleada básicamente para simbolizar divinidades. Correcto, pues. Viracocha, además, se lanzó un monolítico. Correcto, chicos, ustedes sí, ustedes sí. De verdad que me sorprenden. No sé, ya se les ve con bastante conocimiento amplio. No sé ya qué enseñar. A ver, chicos, esta vino recién, o sea, está a nada. Este vino en el examen pasado. Cómputo general de ley. A ver si la hace Frank, ya te quiero ver ya. Tú vas a hacer cachimbo, no. Ya te veo, ya te veo, Franz. A ver, chicos, esta vino hace nada. O sea, si hicieron esta, no sé. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta de la pregunta que vino hace cuántos? Unas semanitas vino, hace unas semanitas. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Esta vino en el área A, pero sin medicina humana. Entre los años 700 y 200, claro, 700 antes de Cristo y 200 después de Cristo, se desarrolló Paracas, claro, Paracas. Curiosetello, demás, prácticas, demás, bla, 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 bla. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Dígame la respuesta. Enano, enano, a ver, vamos a verla. Otra respuesta, a ver. Casa, están discutiendo. Claro, es que están poniendo el nivel un poquito difícil, ¿no? Un poquito difícil. A ver, uno, las trepanaciones craneanas se hacían para reparar heridas producidas por golpes de masa o onda. ¿C de cómputo? Vamos a dejarla ahí porque es cierto que las trepanaciones craneanas, es cierto que ciertas trepanaciones, como les digo, vienen de algunas heridas de lucha y demás, pero vamos a dejarla ahorita. Dos, se sabe que algunas personas sometidas a estas prácticas sobrevivieron porque los cráneos intervenidos, disculpen, presentan cicatrices óseas. Eso es cierto, disculpen, me olvidé de mencionar. Cuando las personas sobrevivían a aquellos tratamientos en donde pues, le trepanaban el cerebro, se lo abrían y todo lo demás, sí que, sí que mostraban cierta cicatrización del cráneo y entonces los arqueólogos pueden comprobar, ¿no? Que sí salieron personas vivas de aquellas operaciones, aunque es cierto que mayormente las personas morían. O bueno, XD. Y tres, la regeneración ósea fue total debido a que los sofisticados instrumentos de cuarzo y de obsidiana. La regeneración ósea fue total. No, chicos, no fue total. Como les digo, muchas veces pasa de que las personas murieron con sus trepanaciones craneanas, entonces
no fue del todo, claro que fueron buenos médicos, pero no fueron pues como los médicos actuales, ¿no? No, chicos. Ya eso es verdadero y falso, pero la primero, ¿era verdadero o falso? Sí era verdadero. Entonces, Sio y y Maritza tienen razón, ya ingresaron a medicina, ya la hicieron. Bueno, esto no es medicina, este es enfermería y demás, y psicología. Pero no eran los mejores cirujanos. Claro que eran los mejores cirujanos, pero no eran pero no tenían de alguna manera, profe, si la placa que ponían en la cabeza se diferencia de esta manera, cobre, pueblo, plata. Le ponían en la cabeza se diferencia de esta manera, cobre, pueblo, plata, élite guerrera, oro, gobernantes. Pues de alguna manera no hacía mucha, los instrumentos de qué materiales eran. Los instrumentos sobre todo eran de obsidiana, sí, cierto. Los instrumentos sobre todo eran de obsidiana. Pero de ahí a que tengan una regeneración ósea total, o sea, el total de las personas sometidas a eso, no fue así, ¿no? No fue así. Bueno, vamos a marcarle y vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, chicos. Vamos a la siguiente. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Los paracas jugaban Minecraft en la vida real. Seguramente. A ver, no sé si se ve. Otra pregunta sobre paracas, chicos. ¿Cuál es la respuesta? Paracas se desarrolló en la península del mismo nombre, por supuesto. Tatarataram. Destacaron por sus conocimientos en anatomía y medicina, practicaron modificación, demás, bla, 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 bla. Con respecto a esta última, emplearon diversos utensilios y técnicas y recursos. Indique cuál de las siguientes opciones muestra lo expresado. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Consumo de hoja de coca, extracción mediante piezas de plata. Lo que pasa es que para que los arqueólogos sepan, como les comenté, de que si una persona sobrevivía o no, que muchas veces pasaba que no lo hacía. O sea, cuando te haces una herida, digamos, para poner el ejemplo, cuando sana, obviamente se va a hacer una cicatriz. Cuando te haces una herida y sana, cuando te haces un corte, te haces una cicatriz y ya te das cuenta de que sana, ¿no? Entonces, cuando los arqueólogos de alguna manera encontraron esos restos y encontraron que las cabezas tenían cicatrices óseas, se daban cuenta de que las personas sobrevivían a la operación, porque si sobrevivían, pues su cuerpo quedaba inerte, pues. Y si su cuerpo quedaba inerte, de ninguna manera se cicatrizaban. Eso pasaba, ¿no? A ver, consumo de hojas de coca, extracción mediante pinzas de plata, no lo sustituían por planchas de madera, eso no era así. Empleos de plantas alucinógenas, destape de cráneos con instrumentos de metal y reparación del callo óseo. Ellos no reparaban el callo óseo, simplemente dejaban que se cicatrice. Es cierto que usaban plantas y demás, pero bueno. Uso de cuchillos de obsidiana, sí utilizaban obsidiana, raspado, claro, raspaban toda esta zona para que quede sin la piel y sin el hueso para que esté abierto, para que ellos puedan extraer y hacer todo su operación, su cirugía. Y reemplazo del hueso con uso de placas de metal, ¿no? Claro, el hueso se cicatrizaba con las placas que se ponían ahí. Entonces, esa sí es la respuesta, chicos. Muy bien hecho para los que hicieron esa pregunta. Excelente, chicos. Vamos a la última pregunta. Esa es la clave, la C. C de cachimbo, ya los veo de cachimbo, chicos. Y esa es la última pregunta, chicos. A ver, la última pregunta ya para que se vayan, ya para que descansen. Después creo que tienen una clase de cívica más tardecito. Esta es la última pregunta, chicos. ¿Cuál es la respuesta de esto? Díganme, chicos, ustedes saben. Yo sé que ustedes van a ingresar. Yo lo sé, chicos. Ya consulté con el Dios Villacocha, ya hice todo mi recorrido en Chavín. Yo sé que ustedes van a ingresar. Díganme, chicos, ¿cuál es la respuesta? A ver, Chavín, ubicada en Ancash, bla, 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 bla. A pesar de su unidad, no un centro hegemónico, claro, sino un centro religioso, claro, 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 en relación verdadero o falso. ¿Qué claves dicen, chicos? Dedo, avión, están ahí variando. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Otra clave, a ver, enano. Ya, enano. Chavín, elaboraron cerámica monócroma con decoración incisa. Ese es verdadero. Si no lo mencioné porque obviamente Chavín no hace tanto, digamos,
tanto énfasis en su cerámica, pero sí, ¿no? El, espera, un momentito. Construyeron su principal complejo. Mira, después de todo esto, lo mejor que hay que hacer cuando vemos un examen complejo es responder por la más sencilla, ¿no? La más sencilla actualmente vemos que es la 4. Construyeron su principal complejo religioso chavina, eso es verdadero, y ya descartamos de ahí la C, la D y la A, las descartamos de una. Entonces es o la B o la E. Destacamos que ambas resaltan en que la 3 es verdadera. Obviamente la tumbaga, esa aleación se hizo posterior. Entonces la primera es falsa o verdadera. Puede ser la D, la B o la E. ¿Cuál dicen que es la, chicos? ¿La B o la E? Su respuesta, chicos. Estoy haciendo ahora que no se note porque... Que no se note porque, pues... Beso. Elaboraron correcto, pues chicos, beso. Ingresaron, chicos, ingresaron. Correcto. Disculpen, me están enviando mensajes. Es la tóxica, no mentira. ¿Qué? Oye, que estabas ahí. Así, ¿estás ahí? Sí. La tóxica, no. Este, Eso principalmente, chicos, las chulpas se desarrollaron dentro de lo que son los reinos aymaras, ¿ok? Eso es posterior en el intermedio tardío. Lo que sí hizo Chavín es, como les dije, tener una cerámica monócroma, pero no tuvieron tanto desarrollo de esta, no fue tan buena como la sería, por ejemplo, la posterior, en Mochica o Moche, que sí les dan bastantes representaciones de las representaciones sexuales o algunos retratos, ¿no? Aquí tiene una cerámica simple, una cerámica de un solo color, y las incisiones, o sea, la decoración que se hacía no se hacía con mucho detalle, simplemente con una incisión, pi, 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 y ya está. Eso era básicamente todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave, chicos? Besote. Esa es la clave, chicos. Muy bien, chicos, eso es todo conmigo. Ya acabamos. Felicitaciones a todos los que respondieron realmente. Me alegro bastante de tener un salón bastante activo. Y si desean, obviamente, aumentar sus conocimientos y demás, así les puedes hablar un poco del próximo ciclo que se va a abrir y demás. Eso es todo conmigo. Muchas gracias, chicos. Me despido. Adiós, chicos. Los quiero mucho. Ingresen todos.